De nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. 6 de la mañana con 37 minutos, amigos de Surfo. ¿Y cómo están? Muy buenos días. Guayraicona, Panecona, Sumajponche, Cachon, Surfo y Guairaremana, Guasipiña, Taricuchanchis. Y el día de hoy con todas las ganas, con todo el entusiasmo de seguir trabajando, de seguir desarrollando nuestras actividades. Amigos oyentes, muy buenos días a toda la provincia de Cotabambas, a cada uno de sus distritos, Guayraicona, Panecona, Sumajponche, Cachon. Mi nombre es Javier Chejia y el día de hoy, como siempre, en compañía de Guillermo Recharte. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Javiercito, muy buenos días. Buenos días, amigos de toda la provincia de Cotabambas, por supuesto, a través de Radio Poder Chasqui allá en Cotabambas, Radio Guaira en Coyllurqui y, por supuesto, también a través del 97.5 en Tambobamba. Ya se ha corregido la señal por allá. Y en el resto también, amigos, Chalhuahuacho 102.7 frecuencia modulada y también en los 810 de la amplitud modulada a través de esta AM estamos llegando a diversos puntos. Guayajecuna Panecona, Caipincacheco, Llactamasecona, gracias. Añay, Llactamasecona, Jancunas, Guasaiquisma, Pasachimos, Kumanta, Llactamasecona. Sumas Puncho, Jancunas, Pachon, Jacochi, Llactamasecona, Kai Guyacuicunan, Conan, Abe, Guayajecuna Panecona, Mastarizon, Yapalanchi, Yachananchis, Iman Pasasian, Llactanchispe, Imat Pasasian, Pedro Suyunchispe, y Nayata extranjero, exterior, Nesjape, que noticia con una caja en Guayaquil con una panecona. Muy buenos días. Amigos oyentes de Surfo, y arrancamos la mañana informativa porque el tema principal, el tema, digamos, que concita la atención de todos los peruanos es este encuentro deportivo que se va a desarrollar a las 9 de la noche. Nuestra selección peruana, la bicolor, recibe a su similar de Brasil. Bueno, todos con el ánimo al tope. Lógicamente mucha gente dice, no, hay que ser realistas, Brasil es un equipo muy poderoso, tenemos muy pocas probabilidades de ganar, incluso de lograr empatar, pero lo cierto, ¿no? A pesar de que tengamos, digamos, 99% de probabilidad de que perdamos este encuentro deportivo, lo último que se pierde es la fe, y ese 1% de la fe, amigos oyentes, el día de hoy tiene que estar presente en cada uno de nosotros. El día de ayer, Guillermo Juan Reynoso hizo una conferencia de prensa previo a este encuentro entre Perú y Brasil. Habló sobre Callens, habló sobre varios jugadores, en este caso de Joao Grimaldo, habló también de Grimaldo, habló sobre Cueva, Flores, Zambrano, Miguel Trauco, de cada uno de los jugadores. Aparentemente, a lo que he entendido, Guillermo, aparentemente Joao Grimaldo y Quispe incluso van a estar en la oncena. Aparentemente no arrancando, pero en el proceso sí. Vamos a ver cómo va a plantear este encuentro deportivo. Alexander Callens lo están esperando también hasta el último segundo. El día de ayer también ha estado entrenando. Aparentemente también va a estar en la pareja de centrales, aparentemente acompañado de Renato Tapia, que en el último encuentro ante Paraguay, pues bueno, Guillermo ha dado un buen segundo tiempo como defensa. Bueno, en realidad la situación no es nada bueno, pero efectivamente usted dice tiene una mínima opción de ganar. Esa mínima podría salir hoy día, ¿no? Bueno, y bueno, es bueno también escuchar a nuestros rivales. Casemiro, el capitán de Brasil, no dudó en elogiar a su rival. Ese es el famoso, pues los famosos rivales le elogian a su enemigo. Bueno, en este caso no es enemigo, sino a su rival. Le elogian y le dicen, uy, no, este es un gran
es un gran rival, este es un gran equipo, nos va a hacer la vida imposible, pero esa es la forma como se defiende. Entonces, de esas cositas sí hay que sacudirnos, amigos, y cuando ustedes también les toquen esas cosas, que vuestro amigo, vuestro rival, vuestro contendiente les diga, no, este señor es excelente, es porque efectivamente les están simplemente llenando de elogios, ¿no? Halagos, que no hacen nada bueno. No hay que creérselos, amigos. En realidad hay que defenderse, hay que sacar todo lo que se puede, amigos, y en realidad no hay que dejar nada libre. Y todo vale ahora para, amigos, a partir de las 9 de la noche seguramente nuestra selección, con el mejor equipo que tenga disponible, va a salir a la cancha. Y bueno, nosotros también tenemos que alentar y tenemos que ser optimistas. Esa mínima opción de ganancia podría resaltar esta noche. No hay nada, ningún problema, no hay nada está dicho todavía, mi estimado. Así que no hay aquel que adivine, aquellas personas que digan tal cosa va a ocurrir. En el fútbol todo puede ocurrir, mi estimado Javier. Sí, pues definitivamente, definitivamente. Y hablando de Paolo Guerrero, Guillermo, ya prácticamente está confirmado en el 11. Vamos a tener un único 9. Mateus Cunhas ha hablado, el delantero brasileño ha hablado sobre Paolo Guerrero, ha dicho, soy su fanático. Escuche bien, o sea, los jugadores brasileños aman el estilo de juego de nuestra selección y el mayor referente que tenemos actualmente es Paolo Guerrero. C. Roberto también ha hablado y ha destacado la trayectoria de Paolo Guerrero. Dijo, es un gran ejemplo para las nuevas generaciones y ya prácticamente pisando base 4, sigue jugando por nuestra selección. Amigos oyentes, informarles que a partir de este instante usted puede hacer su comentario, su score a través de transmisión de Facebook. Hace instantes también ya se ha hecho una publicación en relación a este encuentro deportivo. Más adelante, Guillermo, vamos a aperturar nuestra línea telefónica, el 974-782420, para que usted también pueda enviar su score y de esa forma también pueda participar en el sorteo de los regalos que tenemos en Radio Sur. Kuna municipalidad kuna distrital que hay Cotambos y Chimanta alista de Cuchanco para una pantalla gigante tan churaza con ese ángulo. Plaza de Arma, Maila Chuchuranjaco, Peruche, Rastag, 9 de la noche, alguien pistos hachaya, alguien abriga hachaya, cierto, che, ahora está hasta las 11 más o menos, casi hasta las 11 va a ser el partido, ¿verdad? Sí, pues, sí. Entonces, chaitaja, guayajecuna, picona, maicuna, pincanja, que cámara gran, pantalla gigante en esa. Chaipeja javanegets alguien pistos hacharenegets ya sombre man sino gorrot apanegets alguien chullut alguien pisto costa ya kaina khar chuluche no kan mai mata chay chuluchari sin no ha hasta ya Radio Surfi cachi oxera monchay vale que Radio Surfi chulchat regala que man regalan que chonangama. Muy bien, 6 de la mañana con 46 minutos en el informativo Guillaricoy. Amigos oyentes, más información, el cual vamos a desarrollar el día de hoy en el informativo Guillaricoy, va en relación a este concurso de conocimiento que años atrás lo hemos venido desarrollando y nuevamente en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Cotabambas, retorna Quien estudia triunfa por Radio Surfuy, la voz de todos. Las inscripciones, amigos oyentes, hasta el 29 de septiembre. ¿Quiénes pueden participar? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Hasta cuándo son las fechas? ¿Cuáles son los requisitos? El día de hoy, Guillermo, en el informativo Guillaricoy vamos a dar todo el detalle de esta iniciativa de concurso de conocimientos a través de Radio Surfuy. ¿Esta qué edición ya sería? Cuarta edición, ¿no? Tercera, si no mal recuerdo, Guillermo. Cuarta, me parece, es cuarta edición ya. Entonces, bueno, en este caso, amigos, atención a ese concurso de conocimientos, ¿ah? En el país, hace mucho tiempo, a nivel del país, lo hacían, pues, una emisora emblemática, una emisora muy conocida. Bueno, y no hay otros concursos regionales, ¿ah? De conocimientos así entre estudiantes. En realidad, quien estudia triunfa, se ha posicionado también a nivel nacional y se tiene conocimiento del desarrollo de esta actividad académica, Javier, en el país. Y es muy bueno. Y gracias a las autoridades educativas, a los docentes, que se desarrolla pues quien estudia triunfa durante 3 meses aproximadamente. O sea, usted estamos asegurando acá en Radio Surfuy hasta el mes de diciembre, prácticamente las primeras semanas debe ser, ¿no?
Así es, Guillermo, definitivamente, y vamos a contar con la participación de estudiantes de nuestra provincia de Cotabambas y también del Distrito de Progreso, quienes van a poder participar en este concurso de conocimientos, lógicamente con la intención de promover la educación y que los jóvenes también puedan tener esa posibilidad de ir ya preparándose para sus estudios de carácter superior. Bueno, carpacunata ya jatarichancuña baje yuricancha llaqtapi, pajar en puncho, jallarecon japariconja quinto festival de la papa nativa. ¿Ah? Chaime llaqtamasuna jallarecunja con el gran anuncio de la municipalidad de Mara sobre el lanzamiento de los proyectos productivos de cultivos andinos y ferias. Volvió este término, cultivos andinos, ¿ah? Muy importante, amigos. Entonces, pajar en Poncha Baja y Uricanchapi, Tupaico Sonrek, quinto festival, Chaipe Janconas, Monamoneta y Maimana, variedad con papas nativas, seguramente exhibición canjarica. Así que, alistacuich, vaya con una paneguna, pajar en Poncha, Tuparizón. Por otra parte, amigos oyentes, el Instituto Geofísico del Perú, el IGP, el día de ayer ha reportado a las 23 horas con 13 minutos un movimiento telúrico en nuestra provincia. Bueno, el epicentro estuvo ubicado a 26 kilómetros al suroeste de Akira, esto en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, a una profundidad de 12 kilómetros, con una magnitud de 3.6 grados en la escala de Richter y está catalogado en la categoría 3. Directamente se habla del distrito de Akira. Amigos oyentes, este movimiento telúrico que se ha registrado el día de ayer. Tenemos que estar preparados. Bueno, así es, hay que estar preparados, amigos. Ahora estaba chunca es con yo painimpi. Ya estamos con más estaremos en Guayaquil, Panache, que hay noticias políticas que asianta. Huerajocha de que Yancapaco, Huerajocha Guillermo Bermejo, congresista, que Paipag, mi Yancapaco, ojo, Huerajocha. Pai mi Yachtamasi con Jucha y que. Así que Poder Judicial dictó 20 meses de prisión preventiva. ¿Para quién, amigos? Atención, para Roberto López, exdirector de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, NENTAJ. Entonces también hay otros, así que más adelante seguramente tendremos la información. Entre las informaciones políticas, señor Guillermo Bermejo está en plenas investigaciones. A través de su trabajador habría recibido una cantidad grande, una cantidad fuerte de dinero a cambio de obras o licitaciones de obras. ¿Cómo es, no? Que casi, digo casi porque la mayoría de representantes o padres de la patria, los señores congresistas, están involucrados en diferentes casos, ¿no? Es muy preocupante, amigos oyentes. Hacen el papel de lobistas. Así pues. Lobistas, o sea que ellos llegan, digamos, conversan con las autoridades correspondientes, en este caso con el Ejecutivo, con quienes están en el gobierno, para que puedan presentar, digamos, o puedan favorecer a empresas que ellos recomiendan. Entonces, pero de esas empresas que reciben chequecitos, sobres, cerraditos. Entonces eso es lo que ocurre. Lamentablemente los congresistas también están involucrados en este tipo de cosas. Bueno, las investigaciones continúan y fuertemente está acusado el señor Guillermo Bermejo. A las 6 de la mañana con 51 minutos, amigos oyentes, entramos de lleno al informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, martes 12 de septiembre, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Mucha atención a la frase de la semana. Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar, sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. 6 de la mañana con 52 minutos. La historia para el día de hoy, un día como hoy, año 1502, Cristóbal Colón, en su cuarta y último viaje, llega a las costas del actual Nicaragua. En 1827 se funda la ciudad chilena de Valparaíso. El periódico El Mercurio, el más antiguo de los diarios de Chile, que aún se edita actualmente.
El diario chileno tomó el mismo nombre de El Mercurio peruano, fundado en 1791 por el prócer Hipólito Unanue. Un día como hoy, en el año de 1914, circula los primeros billetes en el Perú. En 1916 nace en Tacna, Cautiva, el historiador Gustavo Pons Musso, autor del libro de texto escolar Compendio de Historia del Perú, y también de las obras Las Fronteras del Perú, ¿no? Historia de los Límites del País, Francisco Bolognesia y el Expansionismo Chileno, y también Estudio Histórico sobre el Protocolo de Río de Janeiro. En el año de 1933, un día como hoy, nace en Chiclayo el arquitecto Eduardo Orrego Villacorta, alcalde de Lima en los años de 1980 a 1984. En 1986, en el operativo Cóndor, destruyen 163 aeropuertos clandestinos usados por narcotraficantes. En el año de 1989, Perú y Argentina tienen la mayor inflación entre 96 países del mundo. En 1992 es capturado en Lima Abimael Guzmán Reynoso, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, responsable de decenas de miles de asesinatos desde 1980. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Sí, es 6 de la mañana, 54 minutos, amigos. Titulares del informativo Willaricui de hoy día. Atención, martes 12 de septiembre. Quien estudia triunfa. Atención estudiantes del quinto año de secundaria. Radio Surfui trae de regreso, amigos, atención, el concurso de conocimiento Quien estudia triunfa 2023. Para todos los estudiantes que están de promoción de la provincia de Cotabambas y Distrito de Progreso en Grau, hasta el 29 de septiembre tienes para inscribir al equipo que representará a tu colegio en la coordinación educativa de tu distrito. No te quedes fuera del concurso. Participa y gana grandes premios para tu promoción. Bueno, mayores informaciones, amigos, a nuestro número telefónico de Radio Surfui, el 974-78-2420. Quien estudia triunfa 2023. 6 de la mañana con 55 minutos. Más información en el plano local. La Municipalidad Provincial de Cotabambas pone en conocimiento a la población que defensa civil y seguridad ciudadana son responsabilidad de cada uno de nosotros. Para ello debemos conocer a qué número llamar en situación de emergencia. Gestión de riesgos y desastres al número 974-77-3640. Seguridad Ciudadana 914-47-1248. Más noticias, más titulares. Atención, en la comuna distrital de Mara, en el marco del quinto Festival de la Papa Nativa, anuncia el lanzamiento de los proyectos productivos de cultivos andinos y ferias, programado para el día miércoles, mañana 13 de septiembre, en la comunidad de Yuricancha a partir de las 10 de la mañana. Este evento tiene como objetivo principal fortalecer las actividades productivas y comerciales de nuestras queridas familias mareñas, con el propósito de impulsar de manera positiva la reactivación económica del distrito. 6 de la mañana con 56 minutos a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, a través del proyecto Creación de Capacidades para Mujeres de la Gerencia de Desarrollo Social, inició en este caso el taller participativo de cosmetología dirigido a mujeres del distrito de Santo Tomás. El mismo que inició desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde para el turno de la tarde a partir de las 2 hasta las 7 de la noche. Bueno, son expertos los varones, pero es que dirigido a mujeres nomás ni chantaj. Más noticias, amigos. Autoridades de la provincia de Chumbivilcas participaron el último domingo en el desfile cívico por el 94 aniversario de la comunidad campesina de Fulpuri, Puente Joyo, Uscamarca,
quienes mañana celebran sus 94 años de creación comunal. 6 de la mañana con 57 minutos. Más información. La Municipalidad Distrital de Velilla, a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico, Proyecto Ferias, en el sector de Urajpampa, de la comunidad de Jatuncollana, llevará adelante la primera edición de la Feria Agropecuaria 2023, el próximo domingo 17 de septiembre, en conmemoración al aniversario del sector, donde habrá concursos de producción de leche en ganado vacuno, juzgamiento de ganado vacuno, alpacas, ovinos y platos típicos. Vamos con más noticias. Atención, vamos al ámbito regional, amigos. 6 de la mañana, 58 minutos. Atención, en audiencia pública, la Contraloría te escucha. Este 12 de septiembre, hoy día, a las 10 de la mañana, de manera presencial, la Contraloría recibirá alertas y denuncias sobre presuntas irregularidades en la provincia de Antabamba. 6 de la mañana con 58 minutos, a través de Radio Guaira en el distrito de Coyllurqui. Teleférico a Choquequirao funcionaría desde el 2030. Si proceso se desarrolla sin problemas, el proyecto total demandaría una inversión de 772 millones de soles. Propuesta contempla múltiples obras como la mejora de acceso para la caminata, miradores, puestos de control, centros aéreos, entre otros. Más noticias, atención, 6 de la mañana, 59 minutos. 6 de la mañana, 59 minutos, amigos, que hay horas tan Guayacuna, Panaicuna. Contraloría General realiza la segunda convocatoria del año 2023 para incorporar a nuevos monitores ciudadanos de control en la región Apurímac, amigos, a fin de que participen en las veedurías ciudadanas de manera organizada y voluntaria para el buen uso de los recursos públicos en la ejecución de las obras y contrataciones de bienes y servicios en diversas entidades públicas. Entonces, atención, hay convocatoria, amigos, para incorporar a nuevos monitores ciudadanos de control que estarán bajo por supuesto, la administración de la Contraloría General. 7 de la mañana en punto. Más información. Llaqtamasicuna qaynawan chariki qusqu llaqtapari astawan yacharikun riki wawakunatas riki qhatuykushanku qharichatachu warmichatachu munanki nisparaq. Lucha sin cuartel contra centros obstétricos en Cusco. Autoridades desarrollan el día de ayer operativo donde evidenciaron que se hacen prácticas ilegales en consultorios ubicados en las calles Tres Cruces de Oro, Tejte Nueva, también entre otros. Ante investigación sobre tráfico de bebés que conmociona al Cusco, se anuncian acciones drásticas para erradicar locales clandestinos. 7 en punto de la mañana, amigos. Hanches horas pone Llaqtamasecona, que hay horas me guayajeche panache casi a nivel nacional. Rique, vamos a ver con más noticias. En un hito significativo para la investigación y la agricultura sostenible, la Universidad Tecnológica de los Andes, UTEA, celebró la solemne ceremonia de inauguración y entrega de reservorio hídrico geomembrana ubicado en la parte alta del Centro de Investigación y Producción en Santo Tomás. 7 de la mañana con 1 minuto, a través de los 810 de la amplitud modulada. La Autoridad Nacional del Agua del Midagri, mediante la Autoridad Administrativa del Agua, mediante Pampas Apurímac, estuvo presente en la reunión multisectorial donde se acordó justamente la problemática sobre presunta afectación de cuerpos de agua en el Cerro Apupisti y la Laguna Choyoca en la provincia de Aymaraes. Más noticias, atención, aquí hay horas Guayacuna, Panaicune y el Ministerio de Salud, en coordinación con el gobierno regional Cusco, lograron otorgar la conformidad para el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo Departamental de la Ciudad Imperial, en el marco de la política de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y acercar los servicios de salud a la población. 7 de la mañana con 2 minutos en Cusco, entra en funcionamiento el sistema SCADA para el control digital del agua potable, con el objetivo de modernizar y optimizar los servicios de agua potable y alcantarillado. La empresa SEDA Cusco, encargada del servicio de agua y desagüe de la Ciudad Imperial, inauguró el centro de control operacional bajo el sistema SCADA.
Más noticias, 7 de la mañana con 2 minutos. Atención, camión repartidor de gaseosas se volcó, amigos. Esto ha sido en el distrito de Tamburco, en Abancay. El mal estado de la vía habría sido causa del accidente de tránsito. Chofer de vehículo y ayudantes no sufrieron lesiones felizmente de consideración. Atención, un camión repartidor de gaseosas se volcó en medio tonel, amigos, en medio cuando se desplazaba por la vía interoceánica en el distrito de Tamburco. Según se informó, la causa del accidente se habría originado por el pésimo estado de la vía en este sector, razón por la cual terminó volteándose sobre un lado, sobre su lado derecho a raíz del peso de la carga que llevaba. Hanchis horas tutamantan 15 Yopañoña, Defensoría del Pueblo advierte que los conflictos sociales se tornan más violentos en Arequipa. Se tienen 4 conflictos sociales activos por pugnas de territorios mineros en Castilla, Carabalí y también en Arequipa. Atención, noticias, más noticias desde Apurímac. En ceremonia especial se realizó el lanzamiento del mes turístico Apurímac 2023. Vive la magia de los apus, así se llama, amigos. Vive la magia de los apus. Actividades se realizarán desde el día de ayer, 11 de septiembre, hasta el 16 de octubre. Más de un mes. Así se espera recibir a más de 12,000 turistas entre nacionales y extranjeros. Se espera pues efectivamente que todo esto ayudará a reactivar la economía regional en el rubro turístico, un esfuerzo articulado con instituciones públicas, privadas y operadores del sector turismo. 7 de la mañana con 4 minutos en Puno. Comerciantes invaden calles de Juliaca para vender sus productos. Bueno, esto es pan de todos los días, ¿no? Existe una ordenanza de la Municipalidad Provincial de San Román para evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, los ediles permitieron que sigan con su propósito. Más titulares, atención regionales, atención, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para Robert Augusto Odicio Dávila. Este sujeto acusado de lanzar sopa hirviendo a su pareja. El execrable hecho se registró en el distrito de Callería, esto en la provincia de Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali. 7 de la mañana con 5 minutos. Titulares en el plano nacional. La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que el gobierno peruano a través de la Cancillería realizará las coordinaciones necesarias con las autoridades estadounidenses para que el dueño de la vivienda del pasaje Zarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, sea expulsado directamente hacia nuestro país y no a México. Más noticias, proponen en el Congreso incluir examen psiquiátrico, escuchen, proponen incluir examen psiquiátrico como requisito para matrimonio civil. La bancada de Alianza para el Progreso, a través de la congresista María Acuña, presentó el proyecto de ley que propone incluir el examen psiquiátrico de los contrayentes como requisito para matrimonio civil. Más información en el plano nacional. Comisión de Ética aprueba denuncia de oficio contra congresista Paul Gutiérrez. La propuesta fue aprobada en el grupo de trabajo por 8 votos a favor, 2 en contra, 5 abstenciones. La comisión, este lunes 11 de septiembre, ha denunciado de oficio contra el Parlamento Paul Gutiérrez por el presunto conflicto de intereses al haber propuesto una iniciativa legislativa en materia de alimentos que lo beneficia al tener proceso de alimentos vigentes contra su hija. 7 de la mañana con 6 minutos. Escuchen aquellos simpatizantes de Podemos Perú que votaron para, atención, en las pasadas elecciones por Podemos Perú y por lo tanto, atención, Digna Calle, que estuvo ausente del país como congresista, estuvo en Estados Unidos durante más de 8 meses, ahora dice, atención, Digna Calle, no iré al pleno del Congreso, mana resacho sesión kunaman, señora Digna Calle, aseguró que no irá más al pleno y seguirá trabajando virtualmente.
La legisladora Digna Calle de Podemos Perú aseguró que no volverá a ir a las sesiones del Pleno del Congreso y que continuará trabajando de manera virtual, pues asegura que el reglamento de dicho poder del Estado se lo permite. Claro, hay vacíos, pe. Ya palanco ya, guasiman, tarek, Are. cama comparas para que ama en rechungo congreso. Man, playa, pe, cumpalayas, pe, Ay, halal ya chay, man. Peps era cocha, mai pepsa. Are. Chainan congresistas con allá está más Cheita con y oyar ajianchis. 7 de la mañana con 7 minutos. Más información. Gobierno tiene como prioridad la recuperación sostenida de la economía, además de las acciones para atender eventuales emergencias por el fenómeno El Niño. La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que la prioridad del actual gobierno es la recuperación sostenida de la economía e inversiones, además de otorgar mejores servicios en educación, agua y saneamiento, orden y seguridad, entre otros temas. 7 de la mañana con 8 minutos, a pesar de recibir atención, la solidaridad, atención, la Junta Nacional de Justicia sigue en el ojo, ¿ah? Congresistas cuestionados y denunciados dice que van a investigar a la Junta Nacional de Justicia. La presidenta de la comisión que verá la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia no apoyó el desafuero de Freddy Díaz, imagínate. A ella le acompañan 3 congresistas sindicadas como mochasueldos. ¿Quiénes todavía? Y uno como investigado en el caso de los niños. Picunarami investigan jaco que hay Junta Nacional de Justicia nesgata yactamascuna juchayoscuna. Amigos oyentes, este tema es muy delicado, muy preocupante, porque si el Congreso logra intervenir la Junta Nacional de Justicia, pues bueno, el equilibrio de poderes ya no va a ser el mismo. 7 de la mañana con 9 minutos. Ministra de la Mujer dice lo siguiente: van 110 casos de feminicidios y más de 100,000 casos de violencia familiar. Nancy Tolentino, ministra de Mujer, dio cifras a propósito del Día de la Familia Peruana, fecha propicia para destacar la nueva estrategia prevista: familias igualitarias libres de violencia. Escuchen, amigos, el Poder Judicial dictó 20 meses de prisión preventiva para el trabajador de Guillermo Bermejo, por el caso Operadores de la Reconstrucción. Escuchen, el magistrado Leodán Cristóbal Ayala accedió en parte al requerimiento fiscal, mediante el cual se solicitaba 36 meses de prisión preventiva para 3 investigados. Asimismo, el juez dictó comparecencia contra otros 3 involucrados en el caso, entre ellos Robert López López, exdirector de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Bueno, hay una serie de acusaciones para este ex trabajador de Guillermo Bermejo. A través de ese ex trabajador, Guillermo Bermejo había recibido una bolsa de dinero, amigos, a cambio de recibir obras para algunas empresas favorecidas. 7 de la mañana con 10 minutos. Titulares en el plano internacional. Embajador de Marruecos en Perú dijo lo siguiente: llevábamos un siglo sin que haya un terremoto de magnitud 7 grados. El embajador de Marruecos en Perú, Amin Chaudhry, señaló que el terremoto de magnitud 7 registrado el viernes fue muy intenso porque se registró a solo 8 kilómetros de profundidad en Marrakech. Más noticias internacionales, 7 de la mañana con 10 minutos. La historia del latino que sobrevivió al atentado de las Torres Gemelas, que fue un día como ayer. Atención, amigos, por llegar tarde al trabajo se salvó este latino, atención, del derribo de esas Torres Gemelas por llegar tarde al trabajo. Para Hans Gernot, viajar a Nueva York y trabajar en el World Trade Center era un sueño, el cual terminó en cuestión de minutos. Han pasado más de 20 años y el colombiano aún siente culpa por la tragedia. ¿Y quiere saber un poquito más sobre esta tragedia del 11 de septiembre? Vaya a nuestro TikTok, tenemos también una bonita publicación sobre el tema. 7 de la mañana con 11 minutos, catástrofe climática en Libia. Un número enorme de muertos y 10,000 desaparecidos deja el paso del ciclón Daniel. Alrededor de 10,000 personas se encuentran desaparecidas en la ciudad libia de Derna a causa del paso de la tormenta Daniel, que ha causado una enorme devastación en la ciudad, afectada por la destrucción de 2 represas.
Más noticias, amigos, desde China, pánico en China, nos dicen, atención, más de 70 cocodrilos escapan de una granja tras las lluvias torrenciales. Las autoridades chinas pidieron a los residentes de Maoming que se alejaran del agua y prohibieron las actividades de pesca, al tiempo que usaban equipos para recapturar a estos cocodrilos. Son más de 70 cocodrilos que escaparon de una granja en la provincia suroriental china de Cantón tras el desbordamiento de la laguna en la que vivían, causado por las lluvias torrenciales de los últimos días. 7 de la mañana con 12 minutos, que Ichatapes Uyariamuy, nace nueva camada de la rata topo desnuda, animal clave para encontrar la cura contra el cáncer. La rata topo desnuda africana es casi insensible al dolor, es inmune al cáncer y tiene eterna juventud. Conoce más detalles sobre este animal que puede traer cura para muchas personas. Siete de la mañana con 13 minutos en las deportivas. Atención a Callens, lo vamos a esperar. Es un gran jugador importante, dijo, amigos, en conferencia el director técnico peruano Juan Reynoso previo al partido de hoy día entre Perú y Brasil. La selección peruana enfrentará a su similar de Brasil hoy a las 9 de la noche en un compromiso candente correspondiente a la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Al respecto, amigos oyentes, le hicieron también la pregunta sobre la marca personal a Neymar. Juan Reynoso dijo lo siguiente: bueno, seguro mañana en el transcurso del partido lo verán si hay marca o no hay marca personal. Por otra parte, le hicieron la pregunta sobre Miguel Trauco. Dijo lo siguiente: vamos a esperar a todos los que tengan la posibilidad de jugar, no solo a Miguel, sino también a Alexander Callens. También habló sobre la situación de otros jugadores, entre ellos está, pues bueno, Quispe y también otro jugador que estarían en la posible oncena. Así es, amigos, atención, en las noticias deportivas también, el Perú derrotó 2-1 a Paraguay, esto en el sudamericano Futsal Sub-20, ¿eh? La escuadra nacional sumó su primera victoria y el miércoles se enfrenta, mañana miércoles 13 de septiembre, enfrenta nada menos a Brasil. 7 de la mañana con 14 minutos, amigos oyentes, comentarles que más adelante vamos a aperturar nuestra línea telefónica, el 974782420, para que usted pueda participar con su score y de esa forma, si es que acierta, pueda llevarse una polera, un chaleco, un gorro, una chalina, pues bueno, todos los premios que tenemos en Surfuy, la voz de todos. Breve pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FIF, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año. También el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las dos universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos
de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya jugaño, caj pasto, pues roparon checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocupamos ahí cura ponena, y chunta gamanaspa, mana como antinacho retuñamos ya, milak, y Baeji. Pero mana chicheta, la estaba silando, ni mira con pinche cana, y más paja mi cana, ni espallato, no hay con hasta igual que te camina y mapach kan hatishan fosforote sai pa on este te ishat kanes y mapach mi kanar ni spalat ni na kuiko anje tiri controla na kse anje tiri giri son conch manche hatun chari marik la kiku Sapanca comunidad Sabalikuiman autores conata seguramente Sapan comunidad kan autores en chicona che amigo en chicona sanción mis cata ciudad de che piconacha rufachicha un piconacha canas en che to porque que canaya nicho daño moriqui de las canches por Sapán las canches. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Titán ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, desarrollo de la información. A nivel nacional es 7 de la mañana con 17 minutos en el informativo Willaricui. Llaqtamasicona wayqaykuna panaykuna sapanko nikichis pajriki sumaj punjay kachon riki qalilla walejlia kunan punjariki y mi mana ruananchis con tapis riki tukur pareso llaqtamasicona. Y lógicamente el día de hoy el tema principal es nuestra selección peruana de fútbol está enfrentando a la selección de Brasil. El encuentro 9 de la noche. Cheyora Uyariukoson, Cheyora Stariki, Javariukoson, Lachtamasicona. Y más adelante vamos a aperturar nuestra línea telefónica. Lo único que usted tiene que hacer es llamarnos, darnos su nombre y apellido y su score y automáticamente ya estaría participando. Bien amigos, vamos hasta Santo Tomás. También a Dante Maiva tenemos que preguntarle cuál es el score para esta noche. Dante, muy buenos días desde Chumbivilcas. Bienvenido a Radio Surfui. Muchas gracias, Guillermo, y lo propio colega Javier, y a todos nuestros hermanos allá en Tambobamba, Cotabambas, Chalhuahuacho, Akira, Mara, y hasta donde llegan las potentes ondas de Radio Surfui. Mi score sería... siendo optimistas, pues un empate, 1-1. Ojalá Dios mediante podamos, ¿no? Por lo menos lograr el empate. Es un partido muy difícil, bueno, veremos qué es lo que pasa en la expectativa. Sin embargo, quería yo informar esta mañana, el día de ayer, hemos hecho la firma de una adenda, que es para la ampliación y finalmente para la culminación de este evento. Que se ha hecho ya la finalización de el expediente técnico para que se culmine. Estamos hablando de un megaproyecto de Huicillo Punco para el abastecimiento de el agua, para el sistema de riego, obviamente, y que también parte de esta agua misma se va a hacer el tratamiento correspondiente con una planta, y la dotación final para el distrito de Santo Tomás y obviamente nuestras comunidades que están muy cercanas, los anexos, entre otros muchos. En tal sentido, nosotros queremos indicar esa predisposición del ingeniero Lucho Salcedo, quien es el responsable de
programa que es de carácter regional, porque en toda la región de Cusco se está haciendo trabajos, ¿no? Con este gran proyecto y aporte para el agro sobre todo, que es el Plan MEDIS, ¿no? Es un proyecto grande, ambicioso, que desde varios años atrás vienen haciendo importantes trabajos, y en esta oportunidad, gracias a la disposición también del ingeniero Werner Salcedo, se ha hecho la mirada hacia la provincia de Chumivilcas, y también conoce nuestro paisano esa carencia de líquido elemental, que es el agua, ya sea para el uso tanto para el agro como para el campo, y también para el abastecimiento a los mismos domicilios. Ahora mismo nosotros estamos careciendo del sistema de abastecimiento, tanto por la Junta Administradora del Agua y también lo propio de Zapal. En tal sentido, la municipalidad, viendo esta gran necesidad de la población y en las diferentes arterias, ya sea aquí en el mismo casco urbano y en los linderos o laterales de nuestros conos, ¿no? Los puntos de salida, no hay agua actualmente. Entonces, ¿qué está haciendo la municipalidad para abastecer? Ha montado en distintos puntos unos tanques, ¿no? Unos rotoplas de gran capacidad, obviamente, para que puedan abastecerse a la población de ese agua potable para el consumo humano. Y a su vez también tenemos de momento un camión cisterna que está recorriendo diferentes puntos, diferentes barrios y haciendo el abastecimiento correspondiente. Entonces es un trabajo titánico, complicado. Hace poco se nos ha malogrado la unidad, también esas cosas pasan, los desperfectos mecánicos, pero ni bien se ha dado la solución, se ha continuado con la dotación del agua. Y bueno, de acuerdo al IOAR que ya se tiene pergeniado, y un proyecto también obviamente, se va a hacer la adquisición de una unidad más de cisterna para el abastecimiento de agua potable, justamente, ¿no? A los diferentes domicilios, porque hay una gran carencia. Ahorita mismo nosotros tenemos este problema de las EDAs que se ha presentado, nuevamente está rebrotando. ¿Por qué? Porque muchas veces también en casa, ¿no? Hacemos el consumo, no digamos haciendo un tratamiento previo. Si bien es cierto el agua potable que ya se suministra a los diferentes domicilios ya llega, digamos, con una cierta calidad o un estándar de los límites permisibles, pero que sin embargo también en casa, siempre por el mayor cuidado y sobre todo los pequeños, hay que hacerlo hervir el agua entre 5 a 10 minutos, que es la recomendación de parte de los especialistas en salud. Y lo propio, darle unas gotitas, ¿no? Por cada litro, una gotita de cloro, y de esa manera, de alguna otra forma, vamos a evitar este rebrote de las EDAs, ¿no? Que son enfermedades obviamente que producen las diarreas, entre otros muchos. Entonces, esa recomendación también allá seguramente están en el mismo problema. A veces también lamentablemente nuestra población que no cuenta muchas veces con los medidores en casa, y aquí tenemos esa gran necesidad de que muchas personas lo dejan el caño abierto, quizás en horas de la mañana no hay el agua, pero ya que lo hemos dejado abierto, todo el día en un momento dado llega, ¿no? Entonces, como ya no están en casa nadie, el agua se pone a discurrir todo el día. Entonces, esa recomendación también de que si vamos a salir a casa, cerremos los caños, ¿no? Eso es importante, muy al margen de que haya o no un medidor que haga ese control correspondiente. Y aquí, como ya anterior vez hemos indicado, pues lamentablemente tenemos dos fuentes que dotan de agua y que muchas veces se paga solamente un monto mínimo y no es controlado, ¿no? Y hay algunos incluso que tienen sus negocios, sus hoteles, entre otros muchos. Obviamente la capacidad de abastecimiento del agua es mucho mayor. Entonces es importante tener siempre en cuenta que debemos de preservar el agua. Ya en ese tiempo, y ojalá Dios mediante no tengamos una sequía y no pues, estemos perjudicados en todos lados, ¿no? Hay que cuidar el agua, mientras lo tengamos a disposición, preservemos, cuidemos el agua. Bueno, estamos viendo, atención, en estos momentos estamos con una pequeña interrupción. Dante, te agradecemos. Muchas gracias, colega. Bueno, nosotros continuamos trabajando acá, como hemos indicado, hay un megaproyecto ambicioso que se está
haciendo también bipartito con el gobierno regional. Esperemos en verdad que se llegue a la culminación de ese megaproyecto y el próximo año ya podamos tener la intervención de la misma vía Plan MEDIS, un proyecto entonces para el sistema de riego. Es un proyecto muy ambicioso, muy grande, un megaproyecto que sobrepasa los 200 millones de soles. Te agradezco bastante, colega. Perfecto, muchas gracias nuevamente, Dante, por las informaciones desde Santo Tomás, allá en Chumbivilcas. Gracias, te agradecemos, hasta la próxima oportunidad, 7 de la mañana con 27 minutos. Hanchis horas, Iskechunca, Hanchis Yupain Piña, Guayajecuna, Panaicuna, Kay Horasta, Yachtamasecuna, y les vamos adelantando, amigos. A partir de las 8 de la mañana, amigos, después de la participación de nuestra Catedral de Deporte, empezamos a recibir las llamadas telefónicas con los scores, amigos, con los scores. Atención, Guayajecuna, Panaicuna, a partir después de la catedral, ¿no? Después de la Catedral del Deporte, inmediatamente ingresamos con el score. Usted puede llamarnos 974-78-2420. Esa es la línea telefónica y lógicamente en los diferentes programas se puede llevar una polera, se puede llevar un chaleco, tenemos gorros, tenemos chulitos también. 7 de la mañana con 29 minutos en el informativo Guillaricoy. Amigos oyentes, por otra parte, en Arequipa, amigos oyentes, 60 fallecidos en 3 años por minería informal y 6 conflictos activos en la región. La zona minera más afectada son Choco, esto en Castilla, Río Grande en Condesuyos, Atico en Carabelí y Uchumayo en Arequipa. La información indica lo siguiente: el último informe de la Defensoría del Pueblo en Arequipa indica que la región cuenta con un total de 6 conflictos activos, siendo 4 de ellos por minería informal. Estos actos contemplan las pugnas entre mineros y malas condiciones de trabajo que han dejado un total de 60 fallecidos en los últimos 3 años. Las zonas mineras más afectadas son Choco, esto en Castilla, Río Grande en Condesuyos, Atico en Carabelí y Uchumayo en Arequipa. Bueno, no solo eso, estos enfrentamientos mineros en Arequipa registraron un alto índice de violencia donde llegaría a utilizar armas de fuego que conllevarían a la pérdida de vidas humanas. Según el representante del Defensor del Pueblo, Ángel María Manrique, no hay presencia oportuna del gobierno regional sobre estos conflictos. A esto se suma que la instalación de mesas de diálogo entre las autoridades y población no ha dado resultados a la fecha. 7 de la mañana con 29 minutos. Continuamos con más en el informativo Guillaricoy. 7 de la mañana con 29 minutos a esta hora de la mañana, amigos. Atención, como les decíamos inicialmente, vuelven, amigos. Atención, después de 4 años aproximadamente, amigos, quien estudia triunfa el concurso de conocimientos a nivel de estudiantes del 5º año de secundaria de nuestra provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso allá en Grau. Así que para esto, amigos, ya tenemos la información que nos va a llegar a través del profesor Omar Cárdenas, director de la Unidad de Gestión Educativa Local de nuestra provincia de Cotabambas, a quien le damos la bienvenida a Javier. Profesor Omar, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días con todos los presentes, en especial con los radioyentes de esta prestigiosa emisora Radio Surjuy. Reciban un saludo cordial de parte de la local Cotabambas. ¿Aló, me logran escuchar? Escuchamos perfectamente. Ya. Perfecto. Ya, profesor Omar, gracias. Justamente, dígame. Sí, se ha dado una importante alianza entre la empresa minera Las Bambas, la UGEL Cotabambas y Radio Surjuy para dar nuevamente esta iniciativa en fomento de la educación de los estudiantes de nuestra provincia de Cotabambas. El concurso de conocimiento Quien Estudia Triunfa 2023, que ya tiene fecha de inicio, fecha de inscripción. Es así, que en este caso la UGEL Cotabambas, la minera Las Bambas y Radio Surjuy hemos firmado un convenio para retomar nuevamente esta estrategia que justamente busca promover en este caso el desarrollo de habilidades cognitivas en las competencias comunicativas, matemáticas, de ciencia y tecnología y de cultura general, donde nuestros estudiantes podrán participar sobre todo del 5º grado de secundaria y de esta manera demostrar sus habilidades
y también en este caso recibir un estímulo y reconocimiento para que ellos puedan seguir promoviendo este tipo de habilidades cognitivas. Profesor Omar, entendemos de que, bueno, esta iniciativa ha pasado por diferentes reuniones con parte, digamos, de los responsables de las autoridades que usted también encabeza dentro de la UGEL para llegar a un buen acuerdo, fundamentalmente en beneficio de los estudiantes que próximamente ya están concluyendo sus estudios de carácter secundario para ya pensar en su estudio de carácter superior. Así es. Nuestros estudiantes de quinto grado de secundaria ya han desarrollado todos los niveles de logro, entonces en este caso justamente esta estrategia va a ayudar a consolidar en este caso el desarrollo de los conocimientos que tienen nuestros estudiantes de cultura general, de habilidades matemáticas, de habilidades comunicativas, de investigación, para que justamente esto les sirva como una especie de refuerzo y puedan continuar con sus estudios educativos superiores. Están invitados, como ustedes han dicho, todos los distritos de nuestra provincia de Cotabambas, incluido el distrito de Progreso de la provincia de Grau. Profesor, al respecto de las bases, ya se ha logrado distribuir dónde pueden, digamos, los maestros, los estudiantes interesados recabar mayor información. Se han estado compartiendo en este caso por los diferentes medios de difusión oficial de la UGEL Cotabambas, por la página web, por el Facebook oficial, y del mismo modo hemos emitido los oficios a cada una de las instituciones educativas secundarias del ámbito de la provincia de Cotabambas. Es importante también, profesor Omar, indicar la fecha de inicio de inscripciones y también cuándo está concluyendo estas inscripciones. La fecha de inicio justamente ya, las inscripciones ya están abiertas, ya empezamos ya en este caso podemos inscribir en este caso a nuestros estudiantes del quinto grado de secundaria. Si tenemos en este caso estudiantes de, digamos, 2 secciones, del mismo modo ellos van a poder participar, ¿no? Entonces las inscripciones ya están abiertas, invitamos a que todos ellos puedan participar. Y al inicio de este concurso justamente ya está, a ver dónde está, el concurso se iniciará a partir del 18 de septiembre y va a continuar en forma progresiva en este caso, ¿no? Entonces las inscripciones ya están abiertas, tenemos unas vacantes también en este caso limitadas, por eso invitamos a que todos puedan participar, por favor. Profesor Omar, es importante. Sí, adelante. Esta competencia se van a realizar 3 veces por la semana, ¿no? En días hábiles, los días lunes, miércoles y viernes, en horarios de la tarde. Y invitamos también a que todos los radioyentes puedan participar, escuchar en este caso esta programación, porque todos vamos a estar pendientes de qué institución educativa, de qué promoción y sección va a ser ganadora, ¿no? De los diferentes premios, que en este caso van a ser para los estudiantes, no va a ser para la institución, sino para los estudiantes que están en la promoción, ¿no? Bueno, por supuesto, profesor, que también es para la institución, para los profesores, para el director, para los padres de familia, para todos los estudiantes, porque efectivamente, finalmente conocer al campeón, quien estudia Triunfa 2023, va a ser orgullo para la institución. Así que en este caso tenemos que involucrar a los docentes, a los tutores, a los asesores, a los directores, a los padres de familia, para que puedan motivar a cada uno de sus estudiantes, porque esto no es nada fácil, porque a nivel nacional hemos visto solamente a través de una cadena radial que se hacía años anteriores todavía estos concursos, pero aquí a nivel de las regiones solamente se ha podido dar en la región, en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac. Es verdad, esta iniciativa nacional ha sido contextualizada a nuestro ámbito provincial y hay bastante expectativa, y en este caso felicitamos a la emisora Radio Surfu y a la minera Las Bambas por retomar esta propuesta, y bueno, pues a todos invitamos a participar, que tenemos en este caso 3 etapas, ¿no? Y en este caso van a ir clasificando los estudiantes, las promociones, y como ustedes lo han dicho, la mejor satisfacción como maestros es que mis estudiantes logren triunfos, como padres de familia del mismo modo, y como estudiantes es un escalón más en la vida de este enfoque por competencia.
De manera que hay que estar ya listos. Bueno, por lo pronto necesitamos ya que nos hagan llegar sus inscripciones, profesor Omar, para de esta manera ya contabilizar cuántos son, porque en las 3 anteriores ediciones hemos marcado récord con la participación de las instituciones educativas que inscribían pues a su cuadro de concursantes, en este caso estudiantes del 5º año secundaria, que es para que precisamente podamos motivarles a que puedan seguir estudiando. Así que hay que seguir esperando ya de una vez inmediatamente que nos hagan llegar sus listas, su relación de participantes. Es así, reiteramos nuevamente, las bases del concurso están publicadas en el Facebook, en la página oficial, del mismo modo también en la página del Radio Surfu y de Minera también en el Guyana Oasi. Entonces, participemos a todos, por favor, y que esto nuevamente se retome y siga siendo un éxito. Perfecto, estaremos atentos, profesor Omar, a todas las inscripciones, y también se los pueden mandar a la UGEL, ¿no? A la UGEL, para que ellos también al mismo tiempo nos los envíen a nosotros para poder ya consolidar quiénes son los que van a participar en esta 4ª edición de Quien Estudia Triunfa. Es así, en este caso los participantes serán comunicados oportunamente sobre el inicio de esta competencia. Entonces, reiteramos nuevamente la invitación, sobre todo a nuestros docentes, que motiven a los estudiantes que se sigan preparando, y de esta manera sigamos mostrando que Cotabambas se pueden aprender de diferentes maneras. Efectivamente. Profesor Omar, como siempre, un gran abrazo para usted y sigamos adelante. Entonces, atención con todo lo que se viene más adelante, porque va a ser una ardua tarea tanto para los directores, profesores, asesores de los que van a concursar en este concurso de conocimientos, concurso del saber. Un abrazo para usted, profesor Omar. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los radioyentes y en especial a ustedes. Tupananchikama. Tupananchikama, profesor Omar. Bueno, atención, Guayajecuna, Panaicuna, Kunan Puncho, Listuña, Guayajeche, Panachea, Lista de Cuchancorrique, atención, Guayajecuna, Panaicuna, Baje, Yuricancha, Yactape, atención, Yactamasecuna, Guayajecuna, Panaicuna, Pagar en Ponchame, Jayarecon, Jacay, 5º Festival de la Papa Nativa, Rique, Guayajecuna, Panaicuna. Esto es en el marco del lanzamiento de los proyectos productivos de cultivos andinos y ferias a cargo de la Municipalidad Distrital de Mara. Así que, amigos, mañana la comunidad Yuricancha está de mantel largo, amigos. Atención con esta 5º festival a partir de las 10 de la mañana. En este caso toman parte, amigos, todas los anexos, todos los pobladores de la comunidad de Yuricancha. Esto es lo que nos han explicado. A partir de las 10 de la mañana, entonces ya están ahí para poder de alguna manera motivar. El objetivo principal es fortalecer las actividades productivas y comerciales de estas familias mareñas que se dedican pues al cultivo de papas nativas, y de esta manera impulsar de manera positiva la reactivación económica del distrito. Así es, entonces en todo momento tenemos que buscar esto. Cheja llaqtamasecuna alistakuiches sumasumaj, a ver, papakuna allasqaykista llaqtamasecuna ya jankunas clasificación taruanaykisña pajar en puncho haykas variedad kuna kashankurique llaqtamasecuna pajar en puncho kanja cheja llaqtamasecuna seguramente ña jatarechisyankuña karpakunata y mimanata rique municipalidad distrital. Así que pajar en puncho llaqtamasecuna miércoles chunca horas tutayanmanta pacha jayarecon jacay 5º Festival de la Papa Nativa allá en la comunidad de Yuricancha. Esto, como les digo, y la municipalidad distrital ahí va a hacer el lanzamiento de su proyecto productivos, atención, proyectos productivos de cultivos andinos y ferias.
Por supuesto, muchísimas gracias a quienes nos están siguiendo a través de la página del Facebook de Radio Surfo y amigos. Juana Luna nos dice: buenos días amigos del informativo El Erico y de Radio Surfo y la voz de todos, en especial a los amigos Guillermo Recharte y Javier Chejia. Tengan un lindo día. Gracias, mi estimado amigo, a mi estimada amiga Juana Lunas. Eduardito Arcos Lima, atención, hola, buen día estimados amigos. Guillermo Javier de Informativo Illeriqui, hoy vamos Perú, efectivamente vamos Perú, hoy día salimos con todo amigos a partir de las 9 de la noche, atención, a partir de las 9 de la noche a nivel nacional amigos, seguramente ya muchos se están preparando, seguramente uno timpuchata llaqtamase lista con queches o aquenja jancachanten o aquenja gallita chanten llaqtamase con que allí me cheja canja que vaya una panaicuna, de manera que atención, ¿qué es lo que dijo amigos el director técnico de nuestra selección Juan Reynoso en una conferencia del día de ayer? Atención, dijo, atención amigos, importantes anuncios, y dijo que se llevó a cabo ya las prácticas, y la selección peruana que enfrentará a su similar de Brasil es un compromiso bastante candente a esta segunda etapa correspondiente a esta segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La bicolor llega a este partido luego de empatar a 0 ante su similar de Paraguay en Ciudad del Este. A pocas horas amigos de este compromiso ante la canariña, el seleccionador Juan Reynoso habló ante los medios de comunicación, amigos, atención, ante los medios de comunicación, bien claro, amigos, y dio la posibilidad de que Alexander Callens esté presente en este encuentro el día de hoy día a partir de las 9 de la mañana. Damos la bienvenida, atención, amigos, ya estamos en comunicación con nuestro docente, amigos, por supuesto, profesor de Tambobamba, Atilio Cornejo. Profesor Atilio, tenga usted muy buenos días. Y somos Perú, ¿ah? Buenos días, muy buenos días, amigo Richard, amigos periodistas de ahí de la gran emisora que hoy en día tiene alcance nacional y mundial y regional, Radio Surfo. Gracias. Llamaba pues amigo Guillermo para informarle que aquí en el Colegio Erasmo Delgado Vivanco, yo soy actualmente el coordinador de tutoría. Entonces hablar en el sentido de que más que todo informa a los papás, no, que están en el sector, varios están aquí en Mara, muy cerca a Tambobamba, no tienen la FM como es Ticapayana que les informe. Y en ese sentido, amigo Guillermo, aprovechar de que hoy día, por ejemplo, hablamos de la escuela de padres, sino que simplemente aquí en el colegio Erasmo Delgado Vivanco, gracias a la iniciativa que ha tenido la psicóloga, la dirección y el que habla, informarles que hoy día, por ejemplo, les toca asistir a esta escuela de padres a los papás de los segundos grados A, B y C, por favor, a las 3 de la tarde. Y mañana a los de tercer grado A, B, C. Y jueves lo mismo para cuarto grado y quinto también el viernes. Entonces, esa es la intención que yo llamaba esta vez, amigo Guillermo, y siempre, bueno, ya. Ajá. Allí, mi profesor Atilio, allí me llega que Taitamamakuna Renanco que hay escuelas de padres, se hay su magta, atención, que su magta paikuna o Yerinanco, y meinatan, o abancutnata, su magta ñaupama aparinanco, y meinatan gemerinanco, o abancunata, que hay estudio etapapi, allí me llega ganja, chaychata, ronasemipe, mate paico, porque le apayan Taitamamakuna, que o Yerisanco paikuna, su magta ronasemipe. Así es, sí, pues, amigo Guillermo, bueno, Taitamamakuna trabaja cuchane. Kuna boyere que segundo grado en escap kankuna que kan reunión escuela de padres segundo ABC pajaren tercer grado papacuna siempre mana con descuidéis kankuna papá siempre preocupa con ellos mana mukallay ko arastes ko en el colegio sino kankuna wasipi atinks tarea grandes mana una falsación o problemática entonces esa es la intención, amigo Guillermo, ¿no? De que hoy en día más y más los papás se involucren con el aprendizaje integral, ojo aquí, de los estudiantes que, bueno, hoy en día son presentes y mañana son el futuro. Eso es, amigo Guillermo. Efectivamente, sí. Hoy estamos de estudiantes
en el futuro van a ser ellos quienes conduzcan, digamos, el destino de sus comunidades, de sus distritos, de su provincia, porque efectivamente hace muchos años atrás nuestro alcalde Dante Contreras fue también estudiante, sí. ¿No? Exacto, sí. Y así sucesivamente las autoridades que hoy gobiernan pues han pasado por las aulas, y estos alumnos los que están haciendo promoción dentro de unos 10 años ya serán profesionales y también estarán a cargo de las instituciones, de los gobiernos, serán nuestras autoridades políticas. Entonces por eso es importante la formación de ellos, de todos ellos. Supongo que no solamente para los segundos grados de secundaria es para los padres, sino también en los siguientes estarán programados para los terceros, cuartos y quintos. Sí, exacto, ¿no? Mañana, en ese entender, están asistiendo a esta escuela de padres los papás de los terceros A, B y C, mañana miércoles. Y jueves, a lo de cuarto, A, B, C, en las 3 secciones. Y viernes está terminando esta escuela de padres en su segunda versión de este año, con los papás cuyos alumnos están en la promoción, en este caso, ¿no? A, B, C. Esa es la acción que hemos emprendido desde la institución educativa don Guillermo. Entonces, siempre atentos. Bueno, de aquí para adelante estamos colaborando de muy cerca con otros temas, tal vez de carácter político, de carácter en cuanto al medio ambiente. Estamos al tanto, amigo Guillermo. Entonces, estaremos permanentemente enlazados gracias a las telecomunicaciones, y agradecerles una vez más a ustedes, amigos de la radio, ¿no? Más bien agradecerle a usted, profesor. La señal aquí de Tambobamba, por favor, que esté permanente, ¿no? La repetidora. Gracias, don Guillermo. Gracias, amigos de la radio. Muy buenos días. Buenos días, profesor Atilio. Gracias. De igual manera para ustedes. Las 7 de la mañana con 48 minutos. Me he olvidado preguntarle al profesor Atillo cuál será el score, su score para el partido de esta noche, amigos. A partir de las 8:10 aproximadamente, luego de la intervención de nuestra Catedral de Deporte, amigos, inmediatamente full llamadas, amigos. Chaipinganja y Meimana sorteo Pacanja. Ahí tenemos una serie de regalitos, amigos. Cariño de Radio Surufo y por supuesto, así que siempre, amigos, llevando un regalito, un reconocimiento, un recuerdo de Radio Surfing para todos, amigos. 7 de la mañana con 49 minutos, ya está Ñahuayjecuna, Panaicuna, Tamboamba, suyo, pero hay que haber atención, Yana Pagnicu, Caixanchaype, Huerajucha, aquí les abarca, aquí les jantan a Payacomiqui, que hay horas. Buenos días. Muy buenos días, amigo Guillermo. Bueno, también mi saludo muy afectuoso pues a todos los paisanos de la provincia y a muchos amigos y amistades. Así es, bueno, pues el incendio que se inició en nuestra provincia de Cotabambas en el presente año, nació pues acá en la parte baja que pertenece pues a estas comunidades, al distrito de Mara, sector de Hualua, Asa y Apumarca, ha sido prácticamente apagado gracias a la participación de la Municipalidad Distrital de Mara, como también provincial, y de los ciudadanos de ese sector, porque se iba a extenderse este incendio, porque es parte agreste, parte rocosa hacia el río, que va pues de acá de Tambobamba para abajo, pero como vuelvo a repetir, se ha apagado de urgencia al día siguiente del inicio del incendio nada más. Creo que es en el presente año el primer incendio a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. Ojalá que nos escuchen pues muchos conciudadanos, muchos paisanos de nuestra provincia de Cotabambas, de diferentes distritos, que también los dirigentes, las autoridades, también que le inculquen, pues que convoquen a reuniones, hay que difundir por las radioemisoras también, porque hoy en día tenemos ya radioemisoras en cada distrito también, ¿no? Y nosotros mismos, pues acá por Radio Surfo y Las Bambas, tenemos que ya motivarlos, tenemos que comentar algo sobre el incendio, porque muchas veces pues la gente no conoce las leyes, y fácilmente pues lo prenden fuego en sus chacras. El lastrojo, por ejemplo, para sembrar en el presente año
Si el año pasado sembró cebada o trigo o avena y este año quiere sembrar maíz o otro producto en la parte baja, por decir, y lo queman, pues están acostumbrados a quemar el astrojo, ¿no? Y ahí es donde con el viento se escapa, por eso pues se extiende el incendio, hasta hay muerte de animales, todo. Si esto tiene cárcel de 4 a 6 años, dependiendo, si hay muertes, puede extenderse pues más años de prisión. Podría ser a 15, 20 años, a 25, a 30 años. Y eso quiere la gente, estar en la cárcel. No, todo esto tenemos que difundir, tenemos que sugerir, tenemos que dar a conocer las leyes pues sobre el incendio, mi querido Guillermo. Nada más haría mi comentario esta mañana. Si tuviera alguna pregunta, amigo Guillermo. Bueno, efectivamente, Aquiles, pero también acá tenemos que responsabilizar a aquellos que asumen cargos como autoridades. Son autoridades, no están pintados, no están por gusto, son autoridades que deben hacer respetar, digamos, estos reglamentos, estas prohibiciones, y cómo hacer respetar, no solamente dando pues llamados, sino también efectivamente castigando a quienes promueven estos incendios forestales. Sin castigo no va a haber, pues a veces manaya castigo cancho, porque compadreme, porque vecinoita, porque efectivamente yachtamaseme, porque, bueno, castigo jacananmi, mana canjacho chayaja, mana castigan jacucho chayaja, pero pita pimanta cumpiten chay castigo autoridad kunapanja, y mapakta autoridad kankureki. Hinapuni uragoche Guillermo Ari, cantaje Joaquín Partepeja, manaya las trujo canamos jallan cupicho, sino, y me inachape escapar, que por ejemplo, kunan que parte baja ni hansen incendio jallarico shanriki anchaypi ña uyarero niña noticiata ojalá chaynacho manakanman huk machuchasya waykukusqariki seguramente chuklachampi waykukura mijunachata machuchañataq chayqa desde avanzada edad chayqariki ninas escaparunmi hina karan hasta payta turuparapusqa karan makichankunata chayqa mana chuklachallapi qariki imaynapi riki rawrariruran allin altuchata problema ahí para chuklachan incendiakapun kusachankunata kamachankunata chay machankunata churu parapun ay qarakapun nina anche maypis kashanmi chayna kantaja pero manera chay huk machucha por ejemplo kachun pusaqchunka watajo pusaqchunka pesca watajo kayta manera atrever son semanchu karsilman churayta pues ojo caso kantaja pero manera en su mayoría Camponi siempre escapaticón conocido a Guillermo. Bueno, pero en su mayoría es originado por manos, no necesariamente, porque estos son limitadas veces, o sea, puede haber, digamos, un anciano, pues de repente se le ha ocurrido, se le ha escapado, se le ha incendiado la casa y producto de eso empezó ahí el incendio, pero eso es en una mínima cantidad, mi estimado Aquiles. En la gran mayoría están siendo originados por manos de nuestros propios hermanos del campo. Así es cierto. Claro que, bueno, raras veces pasa este caso, como comento, solamente son voladas que escuché, ojalá que no sea así, no sé, porque también da pena, pues, un anciano o una anciana, pero ellos no, pues, al propósito no lo queman, sino que se le ha incendiado, lo ha escapado de repente el fuego, por ahí ha podido suscitar este incendio, pero como dices, Guillermo, en su mayoría pues suscita este hecho de personas conscientes, de personas jóvenes, más que todo queman sus lastrojos en la parte baja, ahora en la parte alta, en los cerros, lo queman el licho, de repente dentro de chacra para poder sembrar papa, algún producto y también igual lo escapa, o inclusive cuando hacen su guapia, por ejemplo los pastores en el campo en la parte alta y no lo han apagado, no lo han dejado apagado, bien apagado el fuego, lo que ha hecho su guapia, pero de ahí pues con el viento empieza a arder y ahí es el incendio. Así hay muchos casos, Guillermo, porque tenemos experiencia, porque tenemos conocimiento, porque somos del campo, vivimos en el campo y bueno, pues por ahí yo me atrevo a decir estas cosas reales, Guillermo. Perfecto, muy bien, Aquiles, muchísimas gracias por la información. Ojalá se haya apagado el incendio totalmente allá en Guayubaj,
Apumarca. ¿En qué sitio me decías que se había originado los incendios? El incendio se fue del sector de Huayhuaj y Casa. Casa es Pampura, porque Pampura, la comunidad de Pampura está atrás de la lomada y se ha trasladado a parte más o menos elevada, que se llama Casa o Chilca Casa, creo que se llama. Está ya entre Huayhuaj y entre Apumarca. A ese sector se ha suscitado este incendio. Muy bien, Aquiles, un abrazo para ti, muchísimas gracias. Lo propio, hasta cualquier momento, amigo Guillermo, buenos días. Buenos días, Aquiles. Hanches horas, Pizcachun Caposa, que yo panin peña yacta más de gona. Hoy gracias a nuestras autoridades de nuestra provincia de Cotabambas, amigos. Alientan Guayajecuna, Panecona, Huaquimpeja, Llancachanco, Yabayajeche, Panache, más o menos el 50% de su presupuesto, amigos, destinado para este año, están gastando a estas alturas de estos meses. Estamos en el mes 9. Y atención, ya a muchos han pasado el 50% de su presupuesto en gastos en las obras, ejecución de obras. Sin embargo, amigos, atención, Ayacucho, por ejemplo, está en el 5º lugar a nivel nacional con obras paralizadas. Atención, Guayajecuna, Panaicuna, a la fecha en la región se tienen, dicen allá en la región de Ayacucho, tienen 128 obras sin ejecutar. Esta es la cosa, 5º lugar a nivel nacional con obras paralizadas. Lo que, bueno, estamos dando buen ejemplo, creo, con el ingeniero Dante Contreras, porque efectivamente las obras que en continuidad siguen siendo trabajados hasta concluir, amigos. Una de ellas es, pues, amigos, atención, esta obra por impuestos que es el puente Cutugtay, ñan Guayajecuna, Panaecuna, Fotocuna Tapas, Moyo y Cachichancuña, Yachtamasecuna, redes sociales en Escape, ya Guayaje Chacaja, ña China, Yachtamasecuna, hay Panarocuña, y que Zapa la humantan, Guayajecuna, Panaecuna, su magtari que avanzamos ya, ña China, hay Panarocuncuña, Yachtamasecuna, pero Chaija solamente Chailea, Chaimantaja, Jamunja, Ojo, cosas con Yachtamasecuna, Chacaroipeja. Así que Yachtamasecuna, Seinatan, que antes jepa gobierno con Amanta, con Ancay gobierno con actual gobierno con Tucunán, Coroaita, Chay, Obra Conata. Entonces, Ayacucho, Nishami, Yachtamasecuna, Ayacucho está en el 5º lugar a nivel nacional con obras paralizadas, más o menos con 128 obras sin ejecutar, según el reporte elaborado por la Contraloría General de la República. Al 31 de julio, último, se registraron 2.055 obras paralizadas a nivel nacional, pertenecientes a los tres niveles de gobierno, vale decir, gobierno regional, provincial y locales, y de las cuales el 53,2% se concentran en 6 departamentos. Por ejemplo, está en Cusco, Puno, Lima, Ancas, Ayacucho y Cajamarca. Aquí no aparece Apurímac, felizmente, amigos. Bueno, vamos a ver, en la región Ayacucho, por ejemplo, suma un total de 128 obras que no se han concluido y no reportan ningún avance en su ejecución física durante más de 6 meses, posicionándose en el 5º lugar a nivel nacional. Las obras públicas paralizadas a nivel nacional tienen un monto de inversión de 25.422 millones, escuchen, 25.422 millones de soles, de los cuales falta ejecutar un saldo de inversión de más de 12.681 millones de soles al cierre del mes de julio de este presente año. El reporte de la Contraloría señala que por nivel de gobierno, el mayor número de obras paralizadas corresponde a entidades a nivel de gobierno local, vale decir municipios, amigos, con 1.503 obras paralizadas por 6.488 millones de soles. Seguido, atención, en este caso le siguen las entidades pertenecientes al gobierno nacional, con 315 obras, con un monto de inversión de 9.710 millones de soles, en tanto que las entidades a nivel de gobierno regional cuentan con 237 obras, atención, cuyo monto de inversión asciende a 9.222 millones de soles. Y vamos a ver, saludamos a todas las municipalidades de nuestra provincia de Cotabambas que efectivamente están concluyendo las obras que inconclusas que dejaron los anteriores gobiernos locales. Entonces hay que concluir a manera Guayajecuna, Panaicuna, mozo obra con atacho hatarichio que obra con jepamanta jamushan que manera tocó con chaicunato tocorena Guayajecuna, Panaicuna.
Pronto, amigos, iremos de visita nuevamente a la construcción del puente Cutujtaya. Chaypen jawarison imaynatan llaqtamazuna ñaqa wayqichay panachay ña tupayushan ñari que llaqtamazuna sapalawmanta avanzamushanku ña tuparachinku ña wayqikuna panaykuna chakataqa hatun chaka 180 metros, amigos, atención, que va a precisamente va a cruzar el cañón de Apurímac, amigos, atención, el cañón de Apurímac en esta parte de Cutujtay. Vamos a reducir el tiempo de viaje entre cotabambinos y anteños, más o menos en 2 o 3 horas aproximadamente se reducirían las horas de viaje, amigos, atención, cuando este puente entre en funcionamiento, que se prevé, amigos, que va a ser a finales de este año. Ojalá así sea, amigos. Vamos con más noticias. 7 de la mañana con 8 de la mañana con 3 minutos. La hora, 8 de la mañana con 4 minutos, 8 de la mañana con 4 minutos. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Y así es, amigos, la hora, amigos, de la Catedral del Deporte. No vamos a escuchar una misa, no, supuesta. Es Catedral del Deporte. Manan Catedral, misacho, yachtamasecona, además, mi amigo no es un cura, es una persona civil como cualquier otro capo en los deportes. Así que todos dicen, cuando hablamos de la Catedral del Deporte, debe ser un cura, dicen, ¿no? No es así exactamente. Bienvenido, mi estimado Williams. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo están nuestros amigos oyentes de Radio Surfu y, por supuesto, del esperadísimo bloque deportivo? ¿Cómo está, Guillermo? Hoy día juega la selección peruana, 9 de la noche, un partido muy difícil ante la selección de Brasil. Efectivamente, queremos saber cuál es el 11 que usted ha preparado. Atención, seguramente ya está saliendo en las redes sociales también. Ya están saliendo, 11 ¿no? de Surfu. Y usted coincide totalmente con ellos. Sí, bueno, hay cosas que se han analizado después de la conferencia de prensa que dio a conocer ayer precisamente Juan Máximo Reynoso, con respecto a la selección, con respecto a algunos jugadores, a la situación sobre todo médica de algunos jugadores que se han lesionado en este proceso clasificatorio. Empezando nada más, ya tuvimos la ausencia, por ejemplo, de este jugador, por lesión, dijo Juan Reynoso, Cristian Cueva y también La Oreja Flores, pero después se fueron viniendo más lesionados ya en el transcurso de los partidos. Por ejemplo, Miguel Trauco también está a la espera todavía de un parte médico que seguramente lo dejaría de repente sin posibilidades de jugar. Lo mismo pasa con Canchita González, que ya le dijo hasta la próxima convocatoria seguramente a la selección peruana. Lo cierto es que hoy Perú juega ante Brasil, hoy martes 12 de septiembre a las 9 de la noche. Ya seguramente muchos tienen su 11 ideal, también estarán con el score a la mano, pero este partido va a ser muy difícil. Brasil ha llegado ya hace 2 días atrás con todas sus estrellas, está entrenando en el estadio del Matute, donde fue bien recibido por la tienda blanquiazul, en este caso por nuestros amigos de esta institución, a quienes también le entregaron sus camisetas respectivas. De la misma forma, Brasil también llega, como habíamos indicado, con todas sus estrellas. Está Neymar, entre los más importantes destaca Marquinhos, Ederson, que es el portero del Manchester City, en fin, todos son jugadores de grandioso nivel y que va a poner seguramente en el primer escenario deportivo de nuestro país, el Estadio Nacional, su entrenador interino de la selección brasileña. Pero vamos a ver cuál es el 11 que posiblemente se dé esta noche, porque ayer, después de las declaraciones de Juan Máximo Reynoso, ya se desprendió algunas otras posibilidades, pero va a apelar seguramente a la experiencia, porque eso es lo que más o menos interpretaron muchos especialistas del fútbol con respecto a las declaraciones de Juan Máximo Reynoso. Guillermo, ahora al entrenador hay que interpretarlo.
Ya es filosófico. Sí, efectivamente, ¿no? Algo confuso, Reynoso. Confuso, hay que interpretarlo como usted dice. No da respuestas, digamos, bueno, como para el querer de algunos comentaristas o especialistas deportivos, pero las cosas están clarísimas, ¿no? Clarísimas. Por ejemplo, le preguntan, ¿por qué los que supuestamente han estado lesionados ahora están jugando en su liga, en sus equipos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dijo? O sea, y él dice, bueno, yo me voy a ocupar de los que están, no de ellos. O sea, está clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que los ha dejado porque seguramente no estaban en buen estado físico, no estaban al 100%, ¿no? Para poder jugar. Entonces, está clarísimo, pero siguen insistiendo en generar polémica. Lo cierto es que Juan Máximo Reynoso se ha vuelto un filósofo del fútbol. Hay que interpretarlo en cada momento, en cada declaración. Ayer dio conferencia de prensa, bueno, no soltó naturalmente el 11 titular, pero lo que se desprende es que en el pórtico estaría el inamovible ya desde hace muchos años atrás y muchas temporadas, Pedro Galese, que obviamente es un gran portero, que estaría en el pórtico de nuestra selección peruana. Por el lado derecho, como marcador va a estar Aldo Corso, es un jugador del Universitario de Deportes, que cuando se le ha necesitado, cuando lo han convocado, ha estado a la altura de las circunstancias. Esperemos que esta noche también no sea la excepción. Como centrales van a estar Miguel Araujo y también Luis Abrán. Lo están esperando a Callens, ¿no? Como una posibilidad importante, porque este jugador tiene mucha trayectoria. También jugó en Estados Unidos, estuvo en España, pero parece que lo van a esperar todavía para el segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa, porque se necesita centrales de gran nivel para marcar a jugadores también de grandioso nivel. Por el lado izquierdo no va a estar Miguel Trauco por un tema de lesión. Seguramente jugará Marcos López, o por ahí hay la posibilidad de que incluso juegue Luis Abrán y Marcos López esté más adelante, pero lo más probable es que esté Marcos López en el lado izquierdo, digamos, como marcador de uno de los jugadores más importantes que tiene la selección brasileña. Hablamos de Richarlison. Bueno, como jugadores de contención, va a estar ahí Wilder Cartagena, que ha estado entrenando de manera permanente y sobre todo con las exigencias que demanda el comando técnico, al lado de Renato Tapia. Bueno, este jugador ya lo conocemos, es un jugador de buen nivel, es uno de los mejores que tiene la selección peruana. Y entre los volantes de avanzada, entre los volantes que van a llegar seguramente al gol, van a estar Yosimar Yotun, junto precisamente a este jugador Andy Polo y André Carrillo, ¿no? Que serían los volantes digamos de avanzada, teniendo como único puntero a el capitán de los últimos tiempos. Hablamos de Paolo Guerrero. Muchos sueñan que aunque Grimaldo esté en la selección peruana, un jugador bastante jovencito, 20 años, pero que ha demostrado gran capacidad jugando precisamente en el equipo precisamente del Sporting Cristal, jugando la Copa Libertadores y Sudamericana. Yo creo que es la oportunidad de mostrar y también dar oportunidad a los jóvenes valores que tiene nuestra selección peruana. Este es el momento, si no, ¿cuándo, Juan Máximo Reynoso? ¿Cuándo daría la oportunidad a otros jugadores? Yo creo que este es el momento y veremos qué es lo que pasa pues hoy a las 9 de la noche en el gramado del Estadio Nacional del Cusco, cuando nuestra selección enfrente a la poderosa Brasil a partir de las 9 de la noche. Por supuesto, nosotros a través de nuestra emisora Surfui estaremos pendientes y vamos a retransmitir, así es, este partido entre estas dos selecciones, Perú ante Brasil. 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos. También en las declaraciones de Juan Máximo Reynoso ayer en la conferencia de prensa se descartó la posibilidad de que Tapia sea el central. Entonces va a apelar normalmente a los centrales que tiene. Bueno, los tiene ahí, tiene que hacerlo jugar. Y por supuesto están esperando la recuperación completísima de Alexander Callens, que ya está, yo pienso que ya está entero. Podría ser de la partida en reemplazo de Luis Abrán, que tuvo una presentación ante Paraguay regular, ¿no? Tampoco estuvo mal, pero podría darle mejor nivel de repente a Alexander Callens. Todo va a depender de cómo lo están viendo precisamente el comando técnico en los entrenamientos que se está desarrollando. Hoy todavía la selección peruana va a hacer un pequeño, ¿cómo le llaman, Chichirico? Sparring. Así es, en la videna, van a hacer un toqueteo de balón, las cositas así. Bueno, están
concentradísimos los de la selección, no quieren ya más lesiones, no quieren esforzar más en el tema físico para llegar enteritos a las 9 de la noche. Ya ha pasado, antes en previos entrenamientos muchos jugadores se han lesionado y esa no es la idea. La idea es que lleguen de la mejor forma para poder enfrentar a la poderosa Brasil. Ya nos están alcanzando su score, muchos de nuestros oyentes. Bueno, vamos a sortear entre los que nos den su score, vamos a sortear, y bueno, los que acierte. Si el que acierta se lleva una polera de Radio Surfing, la negra. La negra. La polera negra. Pero se va a sortear uno nomás. Yo creo que antes se sorteaba si hasta la super gordita, pero era para uno nomás, ¿no? Puede ser, pero la polera es exclusiva. No hay otro. Polerón. Sí, es un polerón. Todo el mundo cuando lo ve se admira. Claro. Oye, pero yo también quiero ganarme, Guillermo, hay que concursar. Bueno, usted concurse, amigo, pero eso sí, con llamadas telefónicas, porque ya nos han escrito mi estimado Williams, a través de la página de Facebook. Ahí está. Ahí tenemos, por Armando, está Edwin Jaiwa Salas, por ejemplo, nos dice que Perú va a ganar 1-0, muy bien. Armando nos dice que Perú va a caer 2-1 ante Brasil. Bueno, Roger Torres también nos dice, la tía carnicera ya lo ha salado, dice. ¿Qué, la camiseta de la Alianza? No, la tía carnicera se refiere pues a Dina, que ha visitado, llevando, también, ¿no? Llevando sal, seguramente. Sal de maras. Bueno, que nos empiecen a llamar, pues claro, a llamar, por favor, y por supuesto también 974-78-2420, y bueno, entran a las llamadas, atención, entran al sorteo, las llamadas, Claro, las llamadas. 974-78-2420. Vamos a regalar esta hermosa polera que tenemos entre manos ya, una polera de Radio Surfui, la voz de todos. O también nos pueden mandar todavía su score, porque ellos también pueden participar precisamente en este, el directorio sorteo entre los que, si es que no se da el resultado. Por decir, Perú gana 5-0. ¿Ya? Nadie lo tenía previsto. Entonces sortearemos entre todos los que nos dan su score. O sea, de todas maneras que se lleven. Por favor, empecemos. Pero si de repente hay 2, 3, alguien acierta, pues. Si hay 2, regalamos 2 poleras, así de simple. Listo. Vamos con esa llamada, don Guillermo, a ver. Vamos a ver. Aló, muy buenos días. Buenos días. Aló, señor Guillermo, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Luciano Amanere, Patario. A ver, repíteme tu nombre. Luciano Amanere, Patario. Luciano Guamaní, hoy juega Perú ante Brasil. ¿Cuál es tu score, Luciano? 0-0. 0-0, un empate. Perfecto, muchas gracias, Luciano, por estar en sintonía. Esténse atentos. Mañana vamos a dar a conocer precisamente quién acierta con el marcador. Se lleva esta hermosa polera. Si son 1 o 2, se lleva. Si son más, ya sortearemos, ¿no? Sortearemos. Seguimos. Vamos a ver otra llamadita telefónica. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacinto Cervantes Lima. Jacinto Cervantes, ¿de dónde me llamas, Jacinto? Desde Patario. Patario, gran sintonía en Patario. ¿Cuál es tu score, mi estimado Jacinto? Bueno, con peruanos 0-0. 0-0, otro empate. Muy bien. Los de Patario 0-0. Se han puesto de acuerdo los de Patario. Otra llamada. Vamos con otra llamadita telefónica, a ver, al número 974-78-2420. Aló, buenos días, ¿con quién estamos al aire? Con Raúl Campos Mendoza. Raulito Campos, ¿de dónde me llamas? De Chalhuahuacho. Chalhuahuacho, ¿cuál es tu score, Raulito, para la noche? 1-0. A favor de Perú y con gol de Pablo Guerrero. Perfecto, muchas gracias, Raulito, gracias por tu sintonía. Gol de Pablo Guerrero. ¿Podrá, dice Chinchirico? No, claro, está vigente Pablo Guerrero. Más llamadas en breve. ¿Cómo habría que tomarlo el halago de Mateus Cunha, ¿no? Así es. Hacia Pablo Guerrero, el delantero dice, soy su fanático, ha dicho. Bueno, él lo ha visto, pues ya son 40 y 20 prácticamente, ¿verdad, don no? Guillermo, 40 y 20. A ver, ¿con quién estamos al aire? Buenos días. Muy buenos días, Radio Surfui. ¿Cómo estás? Mi nombre es Johnny Ángel Serrano Hurtado. Estoy llamándoles aquí a Bancaicito. Uy, desde Bancaicito. ¿Cuál es tu score? Sí, mi score va a ser 2-0, nos gana Brasil. Uy, nos gana Brasil. Johnny Ángel Serrano Hurtado. Serrano. Muy bien, Johnny Ángel. Gracias por tu sintonía. Bueno, no estamos de acuerdo con el score, pero bueno, es tu opinión. Es tu opinión. Vamos a ver qué pasa en el partido de hoy, a las 9 de la noche. Bueno, más llamadas en breve. Bueno, rápidamente, amigos, tenemos algunos minutos nomás, por favor. Las llamadas telefónicas rápidamente. Vamos con la siguiente llamada. Hola, buenos días. ¿Con quién estamos al aire? Hola, buenos días. Amigo Javier, te estoy llamando de acá de Minascucho. Mi nombre es Salomón Chumbes Otero. Salomón Chumbes, desde Minascucho. ¿Cuál es tu score, Salomón? 0-0 Perú.
Brasil. 0-0. Perfecto, 0-0. Entonces el marcador a Salomón Chumbes. Más llamadas telefónicas. Se van a llevar una excelente polera si aciertan con el marcador. ¿Ah? Bonita polera que ya tenemos entre manos. Como un anco polera ta chasquita. Yana polera. 974782420. Saludos a mi nascucho, a mi amigo Salomón Chumbes. Bueno, en realidad a las 9 de la noche, ¿no? Están ya anunciando los municipios distritales que van a colocar pantallas gigantes. Bueno, Así hay que es. ir bien abrigado, ¿no? Bien abrigaditos para poder apreciar este buen encuentro. Tengamos fe en la selección peruana. Yo creo que van a hacer un buen planteamiento. Esperemos que sea así con Juan Máximo Reynoso. 974-78-2420. Más llamaditas para que puedan participar de los que acierten con el score. Se llevan esta hermosa polera. Bueno, allá dice exclusiva. Carlos Porcel, dice en el Facebook, ¿Qué dice? Brasil 3, Perú 0. En realidad las llamadas telefónicas entran porque también están escribiendo también al WhatsApp. Pero hemos dicho que las llamaditas, a ver, las más llamadas para que se pueda llevar precisamente su polera, los que acierten con el score. Hola, buenos días, ¿con quién estamos al aire? Con Adolfo Huanco Mamani. Adolfo Huanco, ¿de dónde me llamas, hermano? Acá de Chalva. De Chalhuahuacho. Huanco, ¿no? Adolfo Huanco. Adolfo Huanco. ¿Cuál es? Así es, Adolfito, ¿cuál es tu score? Bueno, Perú, Brasil nos gana 2-1. 2-1 nos gana Brasil. Todos quieren ganarse su polera, ¿no? Sí, No importa. O sea, ahora Gracias, Adolfo. Tienen que ser realistas, ¿ah? O sea, más con el cerebro que con el corazón. Sí, pues, muchos con el... Yo le doy un empate, don Guillermo. Sí. Bueno. Yo le doy un empate, ¿ah? Le apuesto a usted, digamos, Mira, yo digo que Brasil gana. Yo le doy un argumento para que haya un empate. Sí, es válido. Mira, la selección peruana tiene experiencia ya. Sí. Muchos de los jugadores han jugado Mundial, han jugado Copa América, han sido finalistas de una Copa América. Bueno, la mayoría. Entonces, hay argumento, compañeros. Confiemos en la selección peruana. Vamos con más llamadas. Hola, ¿cuál es tu nombre? Aló, muy buenos días, Radio Surfi. Radio Surfi, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Soledad Guamaní Arcos. Hola, Soledad. ¿De dónde me llamas? De Chalhuahuacho. De Chalhuahuacho. Soledad, hoy juega Perú-Brasil. ¿Cuál es tu score? Espero que queden empates, ¿no? Para quedarnos contentos. ¿Un empate cuánto es para ti? 0-0. 0-0, perfecto. Perfecto, Soledad. Muchas gracias por tu sintonía. Bueno, una dama también nos dice su score. Más llamaditas, por favor. Una hermosa polera. Ya la tenemos entre... Dos hemos dicho, ¿no? Los que acierten. Ya, entonces va a ser, ¿cómo va a ser? ¿Dos poleras? Dos poleras. Dos poleras. Dos poleras regalamos. Si son, digamos, 3 los que aciertan, entonces ya sorteamos de los 3 que acertaron. Así es. 2 poleras. 2 poleritas. Ya, listo. Si acierta solamente uno, ya pues se lleva su polerita y le regalamos también su gorrito más, ¿ya? Y durante las caravanas Surfui, efectivamente a los primeros lugares se les entrega su polera y todos dicen, bueno, coche Guillermo, yo jamás polera chata. Una polerita es excelente, muy buena calidad. Todo el mundo lo quiere tener, un recuerdo de Radio Surfui, ¿no? Entonces ahí en Caixan Guayajecuna Panaicuna. Bueno, pero primero Guayajeche y Panache y Yachtamasecuna participa hecha, solamente Guayajacunan, Jaikunjaku, sorteoman, atención piconan, acertan jacoreque, se imagina Guayajechecuna Panachecuna. De manera que usted decía, tienen ya un gran roce internacional nuestros actuales, ¿no? Por ejemplo, han tenido roce Aldo Corso, Miguel Araujo, si juega Callens o Abraham, y han jugado Copa América y una final, han jugado Mundial. De la misma forma Marcos López, André Carrillo es un histórico, Renato Tapia ya sabe jugar, claro. Pues ya ha jugado varias veces con Neymar, no es la primera vez, ¿no? Paolo Guerrero, ni para qué decirse, hasta un jugador brasileño lo admira. Entonces confiemos en la selección, yo creo que va a haber un buen resultado, ¿eh? Acuérdense, y la selección se comporta de acuerdo a su rival, ¿no? Claro, también a las circunstancias. Ahora, muchos dudan de la mano del técnico, ¿no? Dicen, no, ya Reynoso no es ratoneador, que solamente se defiende. No, sí ha jugado un partido oficial recién. Claro. Y ahora cuando jugamos también con Marruecos, ¿se acuerdan? Ha hecho un buen partido, ¿no? O sea, y Marruecos ha sido una selección que ha llegado a las semifinales en la última Copa del Mundo, ¿no? Entonces, tengamos confianza. Yo creo que va a haber un buen partido y nuestra selección peruana va a sacar un excelente resultado. Hasta confío en que pueda ganar, don Guillermo. Bueno, más llamaditas, a ver, las últimas llamadas, llamen al 974-78-2420, una polera de Radio Surfui
exclusiva, ¿no? Esas poleras no se regalan así nomás, lo estamos dando solamente por el score, 2 poleras en juego, en sorteo, si es que los que acierten, también vamos a dar, por supuesto, oportunidad a las personas que nos están escribiendo también a través del Facebook de nuestra emisora. Por ejemplo, Miguel Muñoz Alejandro nos dice Brasil 3, Perú 0, es el último comentario que nos han alcanzado. Otra llamada telefónica. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Aló. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Juan Carlos Guamaní Bermúdez de allá de Laguani. Juan Carlos Guamaní Bermúdez de Laguani. ¿Cuál es tu score, Juan Carlos? Hoy gana Brasil 3-0. Uy, 3-0. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, es tu score. Estás Sí, Brasil, para Brasil. A ver, ¿un golcito de algún jugador importante de Brasil? Pues Neymar se lo tira los 3 goles. Los 3 goles para 3-0 Neymar. dijo, ¿no? Sí, 3-0. 3-0 a favor de Brasil. ¿Y de dónde llamas, Juan Carlos? Laguani, hijo. Laguani, ¿no? De Laguani. Laguani, perfecto. Muchas gracias por tu llamada. Nuestro buen amigo desde Laguani. Hasta luego. Vamos con otra llamada telefónica. Hola, buenos días. Buenos días, Radio Surfy. Por supuesto, Radio Surfy. ¿Y cuál es tu nombre? Marcelino Moriano Penares. Marcelino Moriano. ¿De dónde me llamas, Marcelino? De Escorno. Escorno. ¿Cuál es tu score? Perú va a tener 1 y 0 Brasil. Perú 1, Brasil 0. Muchas gracias por tu score. Bueno, y la llamada telefónica, tenemos otra en camino. Acá estamos con la siguiente llamada telefónica. Hola. Se cortó, don Guillermo. ¿Por qué lo corta la llamada, mi estimado Guillermo? Llamen al 974-78-2420. Ese era el ganador. Al ganador. Bueno, al 974-78-2420 nos quedan algunos minutos. Hay poca confianza en la selección, ¿no? Bueno, no. Pero ya le estoy dando los argumentos, pues ya le estoy dando los argumentos como para que nuestra selección pueda sacar un buen resultado. Hola. Son válidos, ¿ah? ¿Con quién estamos al aire? Hola, Radio Surfy. Sí, Radio Surfy. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Silvestre Ochoa Yupanqui. Repíteme tu nombre. Silvestre Ochoa Yupanqui. Ay, medio Ochoa Yupanqui, pero tu nombre, a ver, despacito. Silvestre Ochoa Yupanqui. Ahí está, Silvestre Ochoa. ¿De dónde me llamas, Silvestre? De la comunidad de Sorjo, de Yurki. Sorjo, Musoyuki. Hoy está lejito, Sorjo. ¿Cuál es tu score, mi estimado Silvestre? 0-0 empate. 0-0. Muchas gracias, Silvestre. Tenemos otra llamada telefónica. A ver. Hola, buenos días. ¿Con quién estamos al aire? Buenos días, Richard Valencia desde Coyurqui. Esa voz inconfundible, pues inconfundible la voz de Richard. Así se camufla Richard, ya se ha delatado. No. Hola Richard, ¿cómo está? Buen día. Bien por participar. Definitivamente vamos a esperar el planteamiento de nuestro director técnico. No quiero ser pesimista, un empate de 0-0. 0-0, muy bien Richard. Ya no te preguntaré de dónde eres. ¿Dónde estás más bien? Acaba de ser en mi centro educativo en Patarcancha. Patarcancha, en tu centro educativo. Un saludo para toda la gente. Hay que preparar a Patarcancha, ¿no?, para el concurso. Quien estudia triunfa, Richard, ¿ah? Sí, Guillermito, ya estamos pasando desde esta tarde en Radio Guaira. Sin embargo, al número telefónico personal de los directores de Coyurqui ya los hemos llegado, ya lo han visto ya los profesores algunos. Ya será de interés de cada uno de ellos. Perfecto, perfecto Richard, muchas gracias por tu llamada. Vamos a estar en contacto seguramente. Buen día. Richard Valencia también nos llama, por supuesto. Bueno, hoy día hay partidos. ¿Desde qué horas, mi estimado bueno, Catedral? Hoy tenemos partidos desde las 3 de la tarde, creo. Hoy juega Bolivia ante Argentina. Leo Messi ha viajado a la altura y Argentina de local. Sí. No, de visitante. De visitante, Bolivia. O sea, atención, 974-78-2420. Estamos esperando las últimas llamadas. Por favor, estos partidos, a ver que hoy día, o sea, la gente va a estar ya prácticamente sentadito al frente de su televisor desde las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde pueden apreciar grandes encuentros. Hoy está jugando, por ejemplo, la selección de Bolivia ante Argentina. Más adelante también se va a dar el encuentro precisamente entre Venezuela y Paraguay. Hoy juega Chile contra Colombia, otro partidazo también de nuestros amigos vecinos chilenos. Hola, ¿con quién estamos al aire? Hola, buen día. Buen día. Con Alan Pumacayo. Alan Pumacayo, ¿no? Así es. ¿De dónde me llamas, Alan? De acá del trabajo, Las Bambas. Estás en Las Bambas chambeando, muy bien, con seguridad siempre. Alan, ¿cuál es tu score? 2-1 a favor de Perú.
2-1 a favor de Perú. Muy bien, Alan, ahí está. Ese creo que va a ganar. ¿Eh? Pero él debe tener razones, ¿no? Alan, ¿cuáles son tus razones? ¿Por qué va a ganar la selección peruana? Tengo confianza en el equipo. Eso es importante. Confianza, Claro, pues, muy ese bien. es uno de los principales valores, ¿no? Hay confianza. Gracias, confianza. Alan. Gracias, Alan. ¿Ah? Vamos con la siguiente llamada telefónica. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Mi nombre es Luis Carlos. Luis Carlos. ¿Qué más? 10, Guamaní, de Pumamarca. Luis Carlos Guamaní, desde Pumamarca. Luisito, ¿cuál es tu score? Hoy juega Perú y Brasil. Perú 1-0. Perú para Perú 1. Brasil 0. Perfecto, muchas gracias. Ahí está la confianza. ¿Por qué? ¿Por qué crees que va a ganar Perú, Luis? Porque estamos en nuestra casa, PG. Perfecto, claro, ahí está, un buen argumento. Estamos en casa, Guillermo, tenemos que hacer gentil. Hay que respetar la casa. Claro, ¿no? la casa Sí, se sí, respeta, pues. Gracias, Luis, gracias por tu Oiga, llamada. Debe estar el estadio lleno, ¿no? No, sí. Esto se juega en el estadio Nacional. ¿Cuántos entran al estadio nacional? Bueno, de acuerdo, el tope es 60.000. 60.000, ¿no? 60.000. Pero dice que hay una sanción que hubo en el último partido. ¿Hubo mal comportamiento de la hinchada? No recuerdo, pero solo se va a jugar con 50.000. Bueno, menos igual. 10.000. Bueno, es igual, poco, también pero igual. bueno. Todos serán peruanos, por supuesto. Por supuesto, todos van a... No, ni creas, porque hay hinchas brasileños también que se están dando cita a las graderías. Aunque con Brasil siempre ha habido buena onda, ¿no? Digamos, no hay bronca, pues. O sea, incluso lo ven juntos, no hay problema, ¿no? Es un tema deportivo, eso es lo más importante. Unas dos o una última llamada y ya nos vamos, ¿ah? Última llamada. Vamos, lo cortó. Hoy tenemos partido, atención, Chile va a enfrentar a Colombia a las 7:30, a las 9 de la noche Perú con Brasil. Como ya hemos indicado, todo empieza a las 3 de la tarde, cuando Bolivia enfrente a Argentina. Luego tenemos el partido entre Ecuador y Uruguay, otro partidazo, ¿ah? Ecuador y Uruguay también, que se va a jugar precisamente a las 4:30, no, 4 de la tarde es este partido. Uruguay viene de haber ganado, ¿no? A Chile. A Chile. ¿Y Ecuador? Ecuador cayó. Cayó ante Brasil. ¿Ante quién? No. A ver, Ecuador jugó con... estuvo, vamos a revisar la data, porque se dieron partidos. Bueno, pero ahí viene Uruguay de haber Ecuador ganado. cayó pues ante Argentina. Argentina. Por la mínima diferencia, ¿no? El golcito que hizo. Y ojo que Ecuador está partiendo con menos 3 puntos. Olvídate, o sea, ni siquiera ha llegado a 0. No, nada, o sea, está con menos 3 puntos. Y hoy pues tienen que reivindicarse los ecuatorianos para llegar a 0. Ni siquiera para tener 3 puntos, sino para llegar a 0. Así está la suerte de la selección ecuatoriana. Bueno, le ponemos punto final con 30 minutos. Todos los que dieron su score van a participar naturalmente en el partido de hoy. Esperemos que la selección peruana realmente obtenga un gran resultado. Los argumentos están ahí, todo depende de la actitud de cada uno de ellos. Y por supuesto también la otra selección juega, ¿no? Es una poderosa a nivel del mundo, pero yo creo que tenemos argumentos como para por lo menos sacar un valioso empate. Muy bien, muchas gracias, señor Catedral. Perfecto, mañana volvemos, ¿no? Mañana volvemos. Para dar a conocer quiénes se llevan. Sí, mañana vamos a repasar quiénes son los quienes acertaron. Y si más de 2 acertaron, entonces vamos a sortear para 2 poleras. 2 poleras. Usted ofreció 6 más de 2. Si hay más de 2, claro. Sí. Bueno, ¿y quiénes son más de 2 acá? Acá hay varios, 0-0, 1-0 a favor de Perú, 1-0 a favor de Perú, 3 han apostado a favor de Perú, 1-0. Y empate han asaltado 1, 2, 3, 4 empates. A favor de Chile, A favor de Chile ha habido... A favor de Brasil ha habido 3 llamadas a favor de Brasil. Hay optimismo en el aficionado. Totalmente. Hay que apreciar este encuentro. Tienen confianza. Yo creo que la confianza es fundamental. Hay un equipo maduro, hay un equipo experimentado, con algunas bajas, es cierto, pero yo creo que va a depender mucho de la actitud, más que del técnico, la actitud de los jugadores en el planteamiento que se haga hoy a las 9 de la noche. Perú enfrenta a Brasil. Gracias, William. Nos vemos. Amigos, hasta aquí nomás. Nosotros nos retiramos. Mañana nuevamente una nueva edición del Informativo Ileriqui a partir de las 6:30 de la mañana. Muchísimas gracias, amigos. A nombre de Javier Chejia, Guillermo Recharte y también nuestro catedral de deporte Williams Bamán. Un abrazo para ustedes y hasta con nuestros siguientes programas que tenemos a lo largo del día, amigos. No se olviden. Muchas gracias. Muy buenos días.
Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.